En este momento, escuchamos las opiniones de expertos. Esto es Micrófono Abierto. Ahora sí, tenemos lo que es el equipo de profesionales que están con nosotros cada domingo para hablar diversos temas. Y de inmediato le paso la palabra al educador y politólogo Billy Graham Castillo. Saludos país, grato estar delante de ustedes una vez más. Y esta semana quiero abordar la locución del presidente en la semanal del lunes pasado. Hoy domingo, sí, algo tarde. Pero el presidente decía que todos los casos de desaparecidos se le trata de igual manera. La percepción y lo que la sociedad ha comenzado a criticar del presidente es que no se percibe de igual manera. Sin embargo, quiero ir a algunos datos que refutan lo que indica el presidente. La Asociación Dominicana de Personas Desaparecidas, sí, hubo la necesidad de crear una asociación dominicana de personas desaparecidas para poder abordar el tema que el presidente dice que se trata de manera igualitaria. Reportan que desde el 2002 hasta la fecha, alrededor de 2.300 personas han desaparecido en el país. Y con todo el engranaje que estuvo presente en la desaparición de la joven india, ¿por qué no vimos eso en esos 2.300 y restos de personas que desaparecieron? ¿Por qué no se mostró esa igualdad en cada uno de los casos que estuvieron evidenciando? Sí, hay padres ahí con dolor, hay familias ahí esperando a sus seres queridos, pero todavía no vemos esa igualdad que el presidente, con voz firme, anunció recientemente. La periodista Argenida Romero lanza una investigación donde dice que la mayoría de los casos resueltos de personas desaparecidas fueron resueltos por los familiares o gestiones de las personas cercanas. Un número mayor a los números que arroja la policía que fueron resueltos por la institución. Significa que los mayores esfuerzos para tener consigo y tener en casa a una persona desaparecida la están realizando los familiares. ¿Cómo podemos decir que se trata de igual manera si todavía no tenemos una legislación clara para poder nosotros dar trato con las personas que se nos pierden? Hubo un proyecto de ley del senador Iván Lorenzo para poder abordar las personas desaparecidas y secuestradas. No se aprobó. Se estuvo también otro proyecto de ley que fue conocido por la alerta Amber, que estuvo en el Congreso y no se aprobó. Todavía entonces no tenemos una ley que nos permita a nosotros un protocolo correcto para actuar en caso de una persona desaparecida. Estamos con el antiguo código que establece las 72 horas para poder declarar a una persona desaparecida, si la familia reporta a la policía. ¿Pero es eso suficiente? ¿Tenemos nosotros un protocolo correcto para poder tener con nosotros y poder encontrar a las personas que desaparecen y que esos 2.000 y resto de personas que han desaparecido en 3 años puedan regresar con sus familiares? Es viral una cuenta de Instagram que se llama Desaparecidos RD, un lugar donde las personas encuentran más seguro anunciar a sus familiares y con mayor esperanza de que puedan aparecer. Recientemente en una provincia pude escuchar que una persona que desapareció hace más de 10 años apareció por fin. Y créanme que no ha sido por una ayuda estatal, por un esfuerzo estatal, de igual manera como otros casos. Así que, señor presidente, sería bueno que cuando se vaya a referir a casos como estos tan delicados, a una población tan crítica como la nuestra, hágalo con los datos correctos. Porque si lo hace en frente de esos 2.000 y restos de familiares que han desaparecido y que estén ahí sus padres, créanme que sería otra cosa. Es fácil hacerlo delante de una población que solamente va a aplaudir como foca todas las cosas que usted dice, que va a decir que está correcto, que el presidente y la palabra que usted siempre dice. Los datos dicen y las estadísticas dicen, bueno, presidente, las estadísticas dicen
que los familiares son más eficaces buscando a sus seres queridos desaparecidos que lo que hace el Estado. Así que respete un poco más al ciudadano de a pie, al dominicano y al dolor de la gente, y que ese esfuerzo que usted dice que es igualitario para todos realmente se sienta. Datos realmente escalofriantes. Estamos hablando de más de 2.000 desaparecidos en ese tiempo, y todos hemos conocido a alguien que ha desaparecido. Algunos hemos logrado volverlo a ver, muchos otros no. Es un tema que tiene que abordarse desde la legislación. Tener una ley que pueda establecer ese protocolo que la gente necesita para poder dar con el paradero de sus familiares. La cobertura mediática que tuvo este caso de Sudiksha Konaki, yo creo que nunca antes yo la había visto en la República Dominicana. Y si bien es cierto que por ser una ciudadana estadounidense aquí estuvieron conjugados agentes del FBI, opiniones de detectives, agencias locales como la Defensa Civil, Cruz Roja, la Marina, incluso el Ejército Dominicano, todos en la búsqueda de esta joven. No es menos cierto, señor presidente, que lamentablemente usted falta a la verdad al momento de decir que este es el protocolo que se sigue con todos, y que quizás no lo vemos así porque la prensa no le da la misma cobertura. Sacando lo que son las agencias internacionales, si en nuestro país se le diera este seguimiento a todos los desaparecidos, si en nuestro país se le diera este trato a todos los que de una u otra manera salen de sus hogares y no regresan, la prensa local les daría prácticamente la misma cobertura. Pero el tema no está en la cobertura, el tema no está en el mediatismo, sino en que quizás esas horas claves luego de una desaparición, esas 48 a 72 horas que son críticas cuando hay un desaparecido, una persona extraviada, una persona que no ha llegado a su hogar en un tiempo determinado, muchos lograrían ser encontrados, y no encontrados muertos, como aparece la mayoría de los que desaparecen en este país. Y eso, cuando aparecen, porque a la mayoría no los volvemos a ver. Y hay muchos por ahí que están prácticamente en el mismo caso de Narcisazo, pero sin la acusación de que un gobierno los haya matado. Es así, realmente en un país de 48.000 kilómetros cuadrados, porque tú no estás hablando de un país con inmensidad de selvas y demás, eso era un paísito pequeño, y tú tienes estadísticas así tan altas, tiene que llamar la atención. Pero ese dato que Ricardo señala al final de su comentario es lo que quizás uno más le duele. ¿Cómo es posible que el protocolo que utilizan las autoridades en República Dominicana, y no sé si lo copian de otros países, no sé cómo será, tienen los propios familiares en las primeras 48 horas que encargarse ellos de buscar a su familia, porque no te aceptan ni siquiera una información en los organismos encargados hasta que no pasan las primeras 48 horas, porque supuestamente después de 48 horas es que se considera que una persona está desaparecida. Pero es que precisamente ese es el momento, esas son las primeras horas. Lo que no se hace en esas primeras 48 horas, muy probablemente ya sea innecesario hacerlo. Entonces, yo creo que hay que revisar ese protocolo también. Y qué bueno que, aunque consideramos que no estamos de acuerdo con lo que expresaba el presidente, de que se trata igual, pero qué bueno que por lo menos lo tomó en consideración, lo tomó en cuenta ese tema para hablarlo y crear este tipo de discusión. Porque eso genera este tipo de discusiones que al final tienen que traer algo positivo. Es lo que esperamos. Esto es Micrófono Abierto. Es el momento del periodista y comunicador Manuel Báez. Muchas gracias, buenas tardes a todos, República Dominicana. Señores, los procesos judiciales en la República Dominicana
la situación de aquellos ciudadanos que le corresponde por una situación u otra estar dentro de un proceso judicial en el país, lleva una verdadera situación difícil. Y esto, digo, por lo menos a las personas que uno tiene que asistir semanalmente, diariamente, quincenalmente, mensualmente, personas que tienen procesos en los tribunales, y miren la situación que se le presenta. Las causas, como se le llama comúnmente, estos procesos cuando comienza el proceso, la posposición de los procesos, el corre-corre de la gente para que esos procesos judiciales puedan llegar a un final feliz. Miren, no importa que sea para conocer lo más mínimo, en la República Dominicana los procesos se están extendiendo demasiado. El protocolo que se utiliza ahí en los tribunales es un protocolo que debe de revisarse. Porque no es posible que, por ejemplo, un reo que esté cumpliendo, por ejemplo, prisión preventiva en una cárcel, digamos, de Barahona, y tenga que ser trasladado para San Cristóbal, para Santo Domingo o cualquier otro lugar. Y por cualquier situación, señores, se suspenden esas audiencias en los tribunales. Es verdad que muchas veces se conjuga un sinnúmero de situaciones que provocan que se han pospuesto porque los abogados no están ese día, porque no están disponibles. Pero otros tantos, señores, que usted se encuentra con los familiares, por ejemplo, fuera, y yo los invito a que vayan a los tribunales de este país, para que ustedes vean cuál es el drama con el que ustedes se encuentran ahí diariamente. Personas, señoras que fueron a ver a su nieto con una cantinita en la mano, llevándole comida. Un abuelito que fue para darle los 50 pesos cuando le pase por el lado, cuando se le pueda acercar. Una señora recostada en la pared esperando que llegue la hora de que le pase la causa a su hijo o a su nieto o a su sobrino, a su primo. Un padre, una madre desesperada. Todo esto son situaciones que se dan diariamente. Y muchas veces, señores, esos reos son trasladados a cientos de kilómetros y por simplemente un papel, un apagón, un abanico, el aire, cualquier situación que se dé en ese tribunal, es suspendido ese proceso. Tienen que devolver ese reo nuevamente. Los costos muchas veces corren por los familiares de esos reos y eso es una verdadera tragedia para la familia. Ojalá que no le corresponda a mucha de la gente que le corresponde juzgar que le toque una situación como esta. Entonces, cuando vienen las sentencias, señores, las sentencias en estos tribunales, muchas veces el desacato, el cumplimiento de esa sentencia, señores, se pasa años y años, no solamente en lo penal, sobre todo en lo civil, señores. Cuando hay un proceso civil, el desacato más grande se hace en los tribunales en ese caso. Y aquí quiero señalar la situación precisa de estos desacatos. Esto atenta, señores, contra el orden jurídico de cualquier país. Tiene que haber alguien que se encargue de hacer que se cumplan las sentencias, porque no es posible que a mí, un juez, después de haber pasado por toda esa tortura que se pasa en los tribunales, entonces tenga una sentencia a mi favor y no haya nadie. Tiene que ser amigo o tiene que ser reconocido en la comunidad para que un fiscal consiga que le den la fuerza pública, como le llaman, para que se pueda ejecutar esa sentencia. Entonces los desacatos provocan en los países que se juegue con la seguridad jurídica del país. Porque si usted no está seguro de que en ese país donde usted quiere invertir, por ejemplo, no se respetan
los procesos cuando se toma una sentencia. Entonces, ¿qué seguridad jurídica hay en un país como ese? Y yo creo que aquí estamos llenos de eso. Óigame, en todos los tribunales de este país encontramos eso. Y ojalá, y pareciera un tema al que cualquiera quisiera darle de lado, pero miren, ojalá que le pongamos ojo a esa situación, porque de verdad que es una verdadera tragedia los tribunales de este país. Y pensar que hay personas también que le han otorgado su libertad y por lo que usted dice de una carta, de una diligencia que no ha podido hacer, tal vez no tiene un abogado o desconocimiento de los mismos familiares, todavía están en prisión y han salido datos, el año pasado creo que se tocó mucho ese tema, de personas que están en la cárcel que no deberían estar hace mucho tiempo. Mira, en este país, alrededor del 65 al 67% de los presos son preventivos. Óyeme bien, quiere decir que tenemos la cárcel sobrepoblado de presos preventivos. Y pasados de tiempo. Claro que sí. Aquí hay cárceles que tienen hasta casi un 70% de presos preventivos. Quiere decir que los procesos aquí a propósito o no, porque a quién le conviene que un proceso esté lento o que un proceso se alargue. ¿Quién ustedes creen que son los beneficios? Los abogados, por Dios, y muchas veces la gente se deja confundir. No, porque mientras más largo el proceso, señores, es para conseguir más dinero. Lamentablemente son colegas profesionales, pero hay un grupo de ellos que lo que hacen es eso. Y lamentablemente la gente, en la medida en que el proceso es más largo, más difícil se le hace económicamente. Y hay gente que termina en ruina. Con cualquier muchachón que le caiga preso a una familia. Señores, óigame, búsquenlo en los barrios de sus comunidades, de sus pueblos, de cualquier pueblo de este país. Muchas familias terminan en ruina con esa situación, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema que asegure. Para tú no puedes irte y convertirte tú mismo en una parte y decir, no, no, búscate, tienes que llevar un conjunto de abogados y comenzar desde ahí ese proceso, que es bastante difícil. Las tácticas dilatorias que utilizan, como bien dice Manuel, muchas veces los galenos, con todo el respeto que nos merecen. Los galenos, tú dices los médicos. Perdón. Ah, que los abogados. Devuélvelo, como quieras, tu micrófono estaba apagado. Hay un dato muy importante. Espérese. Hay un dato muy importante. Un segundito ahí, dato importante. Que el micrófono de Ricardo se lo apagaron de No maldad. son galenos. Le pasó con Marco y le pasó con HC, dale. Ok. Las tácticas dilatorias, como bien dice mi compañero Manuel Báez, que muchas veces son utilizadas por los letrados para alargar los procesos, en verdad son en perjuicio, muchas veces hasta de sus propios representados. Y le venden a los familiares, Manuel, que esto es para buscar muchas veces la forma de liberarlo. Sin embargo, simplemente están tratando de cobrar una cuota más. Y da pena decirlo, porque hay muchos profesionales, hay muchísimos abogados éticos, hay muchísimos juristas que se manejan en el buen sentido de la palabra y que manejan la justicia como debe manejarse, justamente. Pero hay otros que han llegado a la profesión a buscar dinero, a buscar hacerse ricos, y a estos no les importa que hayan personas privadas de libertad. Pero cuando tú das el dato de los presos preventivos, a mí me llama la atención porque los procesos administrativos en nuestro país, a veces hasta para que llegue esa orden de libertad, luego de que un juez dictamina que ya tú estás libre de los cargos o que cumpliste la condena que tenías que cumplir, hay reos que duran meses, hay reos que duran años en una cárcel. Y es lamentable y es algo que debe cambiar en algún momento. Bien. Yo entiendo que lo primero es que no debemos generalizar. Ese es un tema bien complejo. Y te lo digo
porque así como ustedes acaban de mencionar, que muchos letrados quizá usan la táctica dilatoria para alargar un proceso, no es menos cierto que en la mayoría de las ocasiones que esas tácticas se usan son para o llegar a un consenso con la víctima, o llegar a un consenso con la fiscalía, o llegar a un consenso, tratar de consensuar y hacer que el caso sea más fácil de finalizarlo. No siempre que se use una táctica dilatoria es para cobrar más, como ustedes acaban de mencionar. O sea, que en esa opinión yo difiero de su punto de vista, ya que entiendo que en la mayoría de los casos estas tácticas se usan para tratar de consensuar ese caso y llevarlo a un punto donde se pueda conseguir lograr el objetivo principal del abogado y de su representado. Sí, eso pero por ese lado. Neuri, Ahora, ajá. Sí, que te digo, a lo que yo me refiero, quizás el caso de Ricardo, que se refiere a la táctica dilatoria, pero la situación de los tribunales, a lo que yo me refiero es a esa situación que se da, que por ejemplo te suspenden un juicio, una audiencia, hasta porque el abanico se le apagó al juez, ¿me comprende? A un reo que tuvo que recorrer cientos de kilómetros ese día para llegar ahí a ese tribunal, y a veces los costos van a cargo de la familia. Entonces es a eso que yo me estoy refiriendo, y muchas veces también el caso de muchos colegas abogados que lo hacen precisamente con la intención de lo que dice Ricardo. Es correcto, pero vuelvo y te reitero, lo primero es que no podemos generalizar, y también no podemos olvidar que el sistema de justicia que tenemos en nuestro país es un sistema de justicia un poco arcaico, que hace tiempo que debió de cambiar y debió de mejorarse. Más allá de ahí, la prisión preventiva en nuestro país, ese es el pan de cada día. Bien. La prisión preventiva es el pan de cada día. O sea, estamos hablando que la prisión preventiva en nuestro país es la medida de coerción más usada, cuando debería de ser la menos usada. Entonces, fuera de lo que aborda Ricardo, fuera de lo que abordas tú, Manuel, o sea, hay que ver todos los factores que implican en que esas situaciones se den. Una de ellas, la prisión preventiva, por ejemplo. O sea, ese reo quizás que está cumpliendo prisión preventiva pudiera quizás estar conociendo ese proceso desde su casa, con una medida menos gravosa, siempre y cuando quizás cumpla con los requisitos para ella, que en su gran mayoría cumplen con ellos. Sin embargo, por la costumbre ya que hay en el sistema de justicia de nuestro país de usar la prisión preventiva como principal método, eso nos lleva a estas situaciones que ustedes acaban de plantear, fuera de lo que es el derecho civil, como tú mencionaste. Esto es Micrófono Abierto. Bueno, el primer bate estuvo viral con su comentario de la semana pasada, pero le pasamos el micrófono esta tarde a Ricardo Sánchez. Bien, muy buenas tardes nuevamente para toda la República Dominicana. Buenas tardes, país. En este día, yo quiero referirme a un tema que, por coincidencia, aunque ustedes crean que no, va encadenado al de mi compañero Manuel Báez. Él hablaba del sistema de justicia y yo quiero hablar del sistema penitenciario dominicano. El sistema penitenciario de la República Dominicana, regulado por la Ley 113-21, la cual entró en vigencia el 23 de abril de ese año y que sustituyó a la 224-84, pero que aún sigue siendo manejado en dos partes divididas. Una, a la que se le llama la parte tradicional, manejada por fuerzas del cuerpo militar y la policía, y la otra por un cuerpo civil especializado en la materia. ¿Y por qué quiero referirme a este tema? En nuestro país se habla mucho de atacar la delincuencia y de que disminuya la delincuencia. Pero para que la delincuencia disminuya, tenemos que atacarla desde varios frentes. Y tenemos que invertir en que aquellas personas que cometen delitos menores no se conviertan luego en delincuentes profesionales, como sucede en la mayoría de nuestras cárceles. Las cárceles de la República Dominicana, en su gran mayoría,
las principales de ellas, tales como La Victoria, el 15 de Asua, Cárcel de San Juan, entre muchas otras, están sobrepobladas. Allí muchísimos reos en situación de hacinamiento y en unas condiciones deplorables entran quizás por delitos menores, pero salen siendo profesionales de la delincuencia. ¿Y por qué lo digo? Porque el sistema penitenciario tradicional de la República Dominicana olvidó la parte reformatoria que debe primar en las cárceles. A nosotros que nos encanta tanto copiar de otros países, yo no entiendo por qué no se hace algún tipo de inversión para convertir las cárceles en verdaderos centros reformatorios. ¿Por qué no se hacen alianzas estratégicas con instituciones como Infotep y muchas otras que pudieran, por obligatoriedad, a los privados de libertad, llevarlos a tomar cursos técnicos, a tomar cursos técnicos, llevarle también seminarios, llevarles algunas otras actividades que los ayuden con su paso por la cárcel, que los ayuden a que su paso por la cárcel no sea el de la corrupción, no sea el de caer en los vicios de las drogas, no sea el de convertirse en peores delincuentes. Lamentablemente, nuestro sistema carcelario tradicional, para tratar de dejar un poco libre al nuevo sistema penitenciario, es un sistema que convierte a las cárceles de la República Dominicana en universidades de la delincuencia. Los reos que allí entran, privados a veces de libertad preventiva, quizás por delitos que aún ni siquiera se le han condenado de manera definitiva y que son menores, se juntan con todos aquellos privados de libertad ya condenados de forma definitiva y por delitos mayores. Las principales bandas de estafadores de nuestro país funcionan desde las cárceles de la República Dominicana. Vimos una luz de esperanza cuando Guido Gómez llegó a la dirección del Indotel y anunciaba con bombos y platillos que se instalarían bloqueadores de señal en las cárceles del país. Proyecto que aparentemente todavía sigue en estudio y que no ha sido puesto en práctica en ningún lugar. Pero la corrupción que existe dentro del mismo órgano, la corrupción que existe dentro de aquellos que deben velar porque los reos vayan a reformarse y no a seguir delinquiendo desde las cárceles, es lo que permite que ellos tengan acceso a celulares, a computadoras, a internet y a muchas otras comodidades que no están para tenerlas, porque como dice su nombre, son privados de libertad y esto le quita muchos privilegios. Esperamos que en algún momento nuestras cárceles puedan tener quizás factorías, talleres, donde los reos puedan realizar trabajos, donde los reos puedan de verdad formar parte de un programa de reinserción y que se les dé un seguimiento real para que cuando entonces salgan de la cárcel puedan obtener trabajos dignos y puedan reinsertarse a la sociedad, a una sociedad justa y a una sociedad que debe darles una segunda oportunidad, pero no como delincuentes, sino como personas ya reformadas. Esto es Micrófono Abierto. A continuación le toca a nuestro abogado, el hombre que está en la política por el bienestar de la República Dominicana. Wow. Neuris Tejeda. Bien, en el día de hoy traemos un tema un poco de la política o de la política, pero es un tema que en los medios de comunicaciones, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, se ha venido debatiendo desde hace días o desde hace semanas, ¿verdad? Y es sobre, yo diría que luego de la sentencia del Tribunal Constitucional, valga la redundancia, sobre las candidaturas independientes, nos surge una cuestionante sobre la representación de un partido político. Y nosotros, o yo en lo personal, le tengo un tema
a eso, perdón, le tengo un título a ese tema. El título es El dilema de representar un partido político, lealtad o compromiso con el pueblo. El dilema de representar un partido político, lealtad o compromiso con el pueblo. Cuando me refiero al dilema de representar un partido político y digo lealtad o compromiso con el pueblo, pues me baso en la dificultad que tenemos a veces los dirigentes políticos al representar nuestro partido, ya sea en oposición o sea en el gobierno. Y a esto que me refiero no necesariamente debe de ser en un cargo en lo particular. En cualquier posición que usted esté de su partido político, sea en oposición o sea en un partido de gobierno, siempre va a tener ventajas y desventajas. Si nos vamos a la oposición, un representante de un partido político a veces carece de recursos para suplir necesidades en sus sectores, en sus pueblos. A veces se le acercan personas con necesidades, con una receta, con un sinnúmero de situaciones, de los cuales a ese dirigente político pues se ve en la penosa situación de no poder servirle a ese ciudadano o a esa institución que le solicitó dicha ayuda. Es un poco cuesta arriba, ya que para todos los políticos, o en su gran mayoría, cuando usted incursiona en la política, lo hace, en muchos de los casos, porque tiene vocación de servir. Entonces, cuando usted se ve en la situación de que se le acercan personas a solicitarle ayudas para que usted o se las facilite o se las canalice, pues se dificulta cuando las vías para canalizar esas ayudas se cierran por el simple hecho de que usted esté en un partido de oposición. Ahora nos vamos a lo que es el partido de gobierno o un partido de gobierno. Cuando volteamos la cara de la moneda y decimos este mismo caso, pero con un dirigente político de un partido de gobierno que quizás tiene las facilidades de canalizar esas ayudas, de las cuales cualquier ciudadano le solicita o cualquier institución le solicita, pero no es menos cierto que también se ve en la dura obligación de a veces hasta mentirle a su pueblo, diciéndole que las cosas están bien cuando en realidad están mal. En muchas ocasiones vemos como dirigentes políticos de partidos de gobierno o de cualquier partido de gobierno en cualquier escenario, tienen que dirigirse a su pueblo a través de medios de comunicaciones para decirle al pueblo que cosas que ellos en su corazón y en su mente saben que están mal, andan bien. Mientras que el pueblo está claro de lo que está pasando. Pero más allá de ahí, más duro es cuando esos mismos dirigentes tienen que levantar la mano para apoyar un proyecto que ni va en beneficio del pueblo, pero más allá de ahí es difícil cuando esos dirigentes tienen que levantar la mano para apoyar un proyecto que ni va en beneficio del pueblo ni va con sus ideales, pero se sienten en la obligación de levantar la mano y apoyar dicho proyecto por el simple hecho de no quedar mal ante el partido político que ellos entienden que los llevó al poder, olvidándose así de aquel pueblo que fue quien los eligió, de aquel pueblo quien está a la espera de que ellos como representantes lleven soluciones claras y precisas a dicho pueblo. Esto fue Micrófono Abierto.